Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy feliz y muy contento de estar una vez más con todos vosotros, deseando que paséis un buen rato, deseando entreteneros, deseando que aprendáis, deseando responder a todas esas preguntas que tenéis, porque sé que aquí hay un público curioso, sé que aquí hay un público humanista, sé que aquí hay un público que siempre se está preguntando ¿y esto por qué así? ¿Y esto por qué así? Pues aquí estoy yo intentando responder a todas esas preguntas. Querido amigo, querida amiga, desde los estudios centrales del cuarto donde vivo y con un brazo de micrófono que estoy estrenando, Granada, España, te mando un abrazo y empezamos con el programa. Bueno, vamos a hablar de la descolonización. Atiende, porque en este episodio, bueno, vamos a explicar casi todo lo que está pasando hoy. Casi todo lo que ves en el telediario hoy, pues lo vamos a explicar en este capítulo. Sí. Bueno, casi todo no, pero mucho. Buena parte de lo que sucede en la actualidad tiene su origen en este periodo histórico, en todo lo bueno y en todo lo malo que se hizo, más bien los segundos, ¿no? Ya hicimos un podcast sobre el imperialismo, pero vamos a repasar algunos conceptos. Miren, a lo largo del siglo XVIII, Francia y Gran Bretaña tímidamente empiezan a construir imperios de ultramar, empiezan a llevar colonias más allá de Europa. A comienzos del siglo XIX, recordemos que España pierde casi todo su imperio. En la década de 1820, España pierde casi todo el imperio que tenía en Latinoamérica. Y a la vez que España va perdiendo su imperio en Latinoamérica, Francia y Gran Bretaña van aumentando sus colonias en el extranjero, sobre todo Gran Bretaña. Y le fueron detrás, pues bueno, Bélgica, Alemania, Italia, o sea, toda Europa se lanzó a la colonización del resto del mundo, o de buena parte del mundo, en especial de África. Y era tanta la competencia por conquistar territorios, que en 1885 se reunieron las grandes potencias en Berlín y se repartieron África como si de una tarta se tratase, así tal cual. Las grandes potencias se reunieron en torno a África y empezaron a repartirse África, esto para ti, esto para ti, esto para ti. Las dos principales beneficiarias fueron Francia y Gran Bretaña. Y bueno, estamos a finales del siglo XIX. ¿Qué pasa? Que bueno, llegamos al siglo XX y Europa se enfrasca en la Primera Guerra Mundial. Se enfrasca en la Primera Guerra Mundial y aquí se ve que los europeos, bueno, pues los europeos no son invencibles, que los europeos también van a la guerra, que los europeos van a la guerra entre sí, que los europeos también se matan y que hay países, hay naciones que pueden ser destrozadas, como puede ser el caso, por ejemplo, de Alemania. Y llegamos a la Segunda Guerra Mundial y ahí ya se produce el apocalipsis final en Europa, en el que se demuestra que todos esos grandes imperios todopoderosos europeos se les podía derrotar, no eran todopoderosos. Entonces, ¿qué sucede? Que después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 a 1975, se abre un proceso en el cual casi todas las colonias europeas de ultramar empiezan a independizarse. Repito, desde 1945 a 1975, los grandes imperios europeos empiezan a deshacerse. Ya sea por un proceso pactado o por un proceso violento, casi todas las colonias que había en África y en Asia empiezan a acceder a su independencia. Pasó que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa está destrozada. Tanto los vencidos como los vencedores estaban todos en ruina. Y es ahora cuando en las colonias surge un movimiento independentista fuerte, surge un movimiento nacionalista fuerte, un nacionalismo basado en su cultura, en su identidad. Además, en Europa, la ideología colonizadora, o sea, si bien durante todo el siglo anterior en Europa se veía la colonización como algo bueno, como algo necesario, como algo que le beneficiaba a ellos, pero que también beneficiaba al colonizado. O sea, en Europa había toda una justificación ideológica en torno al proceso de colonización, ¿de acuerdo?, para hacer este posible y sostenible. Sin embargo, ahora, a partir de la Segunda Guerra Mundial, dentro de Europa se empieza a cuestionar el proceso de colonización, se empieza a cuestionar el imperio, el que sus metrópolis tuviesen colonia, y esto, bueno, pues empieza un poco a fracturar fracturar pues, todo lo que se había construido. Además, la ONU
O sea, establece el derecho de autodeterminación de un pueblo. ¿De acuerdo? La Organización de las Naciones Unidas establece el derecho de un pueblo a su autodeterminación. Por otro lado, el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se divide en dos, ¿de acuerdo? Mundo comunista, mundo demócrata o capitalista, ¿de acuerdo? Y empiezan a utilizar al resto de países como peones, como piezas de ajedrez. Empiezan a utilizar a las colonias africanas y asiáticas como peones de ajedrez, y en ese proceso de enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS se ven beneficiadas ese proceso de enfrentamiento beneficia la independencia de estas colonias. Y ahora vamos a hablar de un concepto que es el del tercer mundo. ¿Qué es el tercer mundo? ¿Qué es el tercer mundo? Bueno, pues el tercer mundo, si bien en la Revolución Francesa se hablaba del tercer estado, o sea, había tres clases sociales en el antiguo régimen, en la Europa del antiguo régimen, que iba del siglo XVI al XVIII, y se hablaba pues que una clase social era la nobleza, otra clase social era el clero, y otra clase social era, bueno, ahí tiene varios nombres, se le puede llamar el pueblo llano, el tercer estado, los siervos, etcétera, etcétera, pero es lo mismo. Y en Francia, al pueblo llano, o sea, a aquellos que no eran nobleza y que no eran clero, se les llamaba tercer estado. Y era el pueblo, el tercer estado era el más oprimido, quien sostenía la nobleza, quien sostenía al clero. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, nace este concepto, el del tercer mundo. Si por un lado tenemos al mundo capitalista liderado por Estados Unidos, por otro lado tenemos al mundo comunista liderado por la Unión Soviética, esos son los dos primeros, digamos, estados, y luego está el resto de países que viven en la pobreza, que viven en la dependencia, que viven colonizados, que viven explotados, y ese es el tercer mundo. El tercer mundo en analogía con aquel famoso tercer estado del que se hablaba en la Revolución Francesa. Y bueno, ¿qué tenemos que decir de ese mundo, de esas colonias? Bueno, pues que una vez que han accedido a la independencia, pues la mayoría, bueno, pues pasan por regímenes militares. En la mayoría la democracia fracasa, la mayoría, muchos de ellos pasan por guerras civiles, ya sean guerras civiles, porque las fronteras que se les habían impuesto eran fronteras artificiales, porque eran víctimas del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque había un dictador que oprimía a su pueblo y el pueblo se rebelaba, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de estas colonias europeas pasan por procesos de guerra civil. Y también hay que decir que una vez que estas colonias acceden a la independencia, bueno, pues se llega a un proceso que es el proceso de neocolonialismo, es decir, se supone que han llegado a la independencia, pero Europa sigue controlando a estas colonias, sobre todo, bueno, pues ya sean por la vía económica, a través de la deuda, a través de controlar al gobierno. O sea, se da un proceso de neocolonialismo. Bueno, vamos por partes. Por ejemplo, en el sur y el sudeste asiático, vamos a ver cómo se independizan las colonias del sur y el sudeste asiático. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues empieza, a lo largo de una década, empiezan un proceso de independencia que abarca todo el sur y el sudeste asiático. Por ejemplo, en la India, en las ciudades, había una pequeña burguesía que se había educado en la metrópoli, en Londres, y que era, bueno, pues la que lidera ese movimiento nacionalista e independentista. En 1985 se funda el Partido del Congreso, y en 1905, en oposición al Partido del Congreso, se funda otro partido que es la Liga Musulmana. Ambos partidos estaban opuestos. Unos eran hindúes y otros también eran hindúes, pero musulmanes. Entonces, ¿qué sucede? Que después de la Primera Guerra Mundial, bueno, surge un líder carismático, que ya supongo que saben de quién me refiero, que es Gandhi, que empieza a liderar la resistencia, que empieza a llamar a la resistencia por medios pacíficos y que, bueno, pues consiguió llegar a todas las clases populares. Y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, la India accede a su independencia, pero el cuento terminó mal, la historia termina mal, el cuento tuvo un final triste, yo creo que triste, un final diría que amargo. De hecho, la historia no ha terminado y ahí sigue enquistado un gravísimo problema. Se acordó un plan de independencia que se llamaba el Plan Mountbatten para crear, bueno, pues ese gran país que sería la Unión
India. Pero pasa que en ese gran país pues hay una gran parte de la población que es hindú, pero otra gran parte de la población es musulmana. Entonces, bueno, pues ambas comunidades no se quieren, ambas comunidades se pelean y la Unión India se separa. Por un lado nace la India, el país que hoy día conocemos, y por otro lado nace otro país que se llama Pakistán. ¡Ojo! Pakistán, que estará dividido en dos territorios, Pakistán occidental y el Pakistán oriental. Y ambos territorios separados por miles de kilómetros. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, como eso no era sostenible, el Pakistán oriental se separa y nace otro país más, que es Bangladesh. Hay que decir que en ese proceso de separación entre la India y Pakistán, bueno, hay una guerra, mueren 500.000 de personas y al día de hoy Pakistán y la India siguen enfrentadas por un territorio fronterizo que se llama Cachemira. Y además, ambas potencias tienen armamento nuclear, en fin, es una zona candente. Vamos a ver las posesiones, qué sucedía, bueno, con el resto de posesiones británicas en el sudeste asiático. Birmania accede a la independencia en 1948. Luego tenemos el caso de Ceilán, que accede a la independencia y que en 1971 se llamará Sri Lanka. Luego tenemos el caso de Malasia, que accede a la independencia en 1957. De Malasia se separa Singapur en el año 65. Y hay que decir que los ingleses, bueno, hicieron el proceso de una manera bastante inteligente. Los ingleses, sin duda alguna, han sido los más inteligentes de todos los europeos. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por un lado, consiguen un proceso pactado con sus colonias, un proceso de independencia, y por otro lado van creando, conforme van dando la independencia a sus colonias, crean una gran asociación, una gran organización llamada la Commonwealth, que agrupa a todos esos países y, bueno, pues todos esos países tienen lazos comerciales, lazos económicos, lazos culturales, incluso muchos de estos países de la Commonwealth tienen a la reina de Inglaterra como su jefa de Estado, ¿no? Vamos a ver qué pasa con las posesiones francesas y holandesas en el sudeste asiático. Francia tenía una gran colonia en el sudeste asiático que se llamaba la Indochina francesa. Pues, bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la guerra de independencia en la Indochina francesa, que va del 46 al 54. Finalmente Francia no puede controlar a los independentistas, así que en la conferencia de Ginebra se acuerda que la Indochina francesa será independiente y que de ahí nacen 3 países. En la Indochina francesa nacerán Laos, Camboya y Vietnam. Luego tenemos el caso de Indonesia, que Indonesia era una colonia holandesa que, de nuevo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, proclama su independencia. Países Bajos, en principio no concede esa independencia, intenta reprimir ese proceso, empieza una guerra y finalmente en el año 49 Indonesia accede a su independencia. Luego tenemos que hablar del extremo oriente, vamos a hablar de China y Japón. Bueno, vaya caso más interesante. Miren, en 1912 en China hay una revolución. En 1912 hay una revolución y derrocan al último emperador de China. Y entonces llega a gobernar China el llamado Partido del Pueblo, o también llamado Kuomintang. ¿Pero qué pasa? Pues lo que suelen pasar, por desgracia, en muchas revoluciones. Muchas revoluciones acaban así. Las revoluciones, muchas revoluciones a lo largo de la historia, pues empiezan derribando a un opresor, a un dictador, para luego poner a otro dictador, y a veces el recambio es peor que el sustituto. O sea, esto es un tema interesante para estudiar, o al que habría que dedicarle un episodio, ¿no? Ver qué revoluciones han tenido un final peor han tenido una solución peor que la que querían cambiar, ¿no? Entonces, vamos a ver la Revolución China. Miren, en 1912 hemos dicho que derrocan al último emperador, que llega el Partido del Pueblo a gobernar el país. Este Partido del Pueblo en chino se dice Kuomintang, pero aquello acaba en una dictadura. En una dictadura en 1930 tenemos un dictador que se llama Chiang Kai-shek. ¿Qué pasa? Que a este dictador se le oponen los comunistas liderados por Mao Zedong. ¿Qué pasa? Atención, qué interesante esto. Los comunistas empiezan una rebelión contra esta dictadura y, bueno, el gobierno de el dictador, pues no, empieza a perseguir a los comunistas y fíjense, Mao Zedong con sus seguidores tienen que huir por el interior del país y durante mucho tiempo están huyendo por el país en lo que llaman la larga marcha, 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros huyendo
10.000 kilómetros, o sea, casi 10 veces España, están huyendo estos comunistas de la dictadura que estaba en ese momento en el gobierno. Vale, entonces, ¿qué pasa? Tenemos una dictadura que controla el país, dentro una resistencia comunista que se opone al dictador, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que llega la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupa casi buena parte de China y atención, ¿qué hacen los dos bandos? Se unen para luchar contra la ocupación japonesa. Durante la ocupación japonesa, olvidan sus rencillas y se unen contra el invasor japonés. Perfecto. ¿Qué pasa? Que muy bien, llega la Segunda Guerra Mundial, Japón es derrotado por los Estados Unidos, ya saben lo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y en 1945, ¿qué hacen ambos bandos? Reanudan la guerra y empieza una larga guerra que va del año 45 al año 49. Y es interesante, bueno, finalmente gana el bando comunista y establece lo que llaman la República Popular China que conocemos hoy día. Y lo que hacía la República Popular China era copiar e imitar el modelo soviético. ¿Qué hace el bando derrotado en esa guerra? Se va a una islita pequeña que hoy conocemos como Taiwán. Y esto es otro conflicto que sigue enquistado porque el gobierno chino dice que Taiwán es suya, Taiwán dice que no, que ellos son un país independiente, el gobierno chino no establece relaciones con cualquier país que reconozca a Taiwán como país, o sea, Taiwán no es reconocido como país por muchos países, pero a su vez usan subterfugios legales para poder participar en cualquier actividad internacional, etcétera, etcétera. Entonces Taiwán, ¿de acuerdo? Bueno, pues tiene que navegar las olas de esas restricciones que el gobierno chino les impone. ¿Qué pasa con Japón? Pues miren, Japón del año 68, de 1868 a 1912, se produce la revolución Meiji, dirigida por el emperador, y Japón creció tanto, Japón se estaba convirtiendo en un país tan potente que, bueno, pues lo que suele pasar es que dijeron los japoneses, bueno, se les fue un poco la olla y dijeron, vamos a hacer un imperio, y construyeron un gran imperio que conquistó, bueno, pues casi todo el sudeste asiático, y ya lo hemos comentado en otros podcasts, Japón en la Segunda Guerra Mundial fue tan cruel como lo pudieron ser los alemanes. Otra cosa es que no se hayan hecho tantas películas como si se han hecho de los alemanes, pero los japoneses, en cuanto a crueldad se refiere en la Segunda Guerra Mundial, no se quedaron cortos. Entonces, ¿qué pasa? Que Japón, bueno, es derrotada, aplastada por los Estados Unidos. En principio, al terminar la guerra, Japón está ocupada por los Estados Unidos, pero ¿qué pasa? Que pronto empieza la Guerra Fría. Y pronto, como la Guerra Fría empieza, Japón se convierte en un gran aliado de los Estados Unidos. Puede ser una buena pieza para ese gran ajedrez que se estaba jugando, y entonces, bueno, pues Japón accede a su autonomía completa y, bueno, empieza un proceso de recuperación que sin duda alguna es casi milagroso. O sea, Japón pasó de estar a ser un país literalmente en ceniza a en un par de décadas estar entre las primeras economías del mundo. Pocos ejemplos hay que puedan igualarse a lo que Japón hizo, sin duda alguna. Podemos hablar de milagro, ¿no? De un milagro. Vamos a hablar de África, vamos a hablar del caso de África. Ya dijimos que en la conferencia de Berlín de 1885, bueno, pues se repartió África así, venga, ala. Tal cual, con escuadra y cartabón empezaron los países europeos a decir esto para ti, esto para ti, esto para ti, esto para ti, sin ningún miramiento por las poblaciones nativas, sin preguntarles, no se preocuparon en absoluto, y África, los europeos se repartieron África como si fuese una tarta. Y bueno, pues ¿qué se hizo con esas colonias? Explotar sus recursos, ¿de acuerdo? Explotar su mano de obra, no mirar por los derechos de la población o explotar directamente sus derechos, y hay sin duda alguna dos imperios que salen ganando en ese reparto de África, que son el Imperio francés y el Imperio británico. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, había 3 países independientes en África, el resto estaba todo ocupado. Tenemos Egipto, Liberia y Etiopía. Estos son los únicos 3 países de toda África que eran independientes. Pero a finales de los 50 y en tan solo una década empieza un proceso de independencia por toda África que, atención, en tan solo 10 años nacen 40 estados. En solo 10 años tenemos, ¡pum!, 40 estados de golpe. Como siempre, los más inteligentes, ¿quiénes son? Los británicos. Los británicos son los más inteligentes, ¿por qué? Porque en casi todas sus colonias llevaron un proceso pactado
y controlado de independencia. ¿Cuál es la primera colonia británica que se independiza? Tenemos a Ghana en 1957, luego se independiza Nigeria, luego Sierra Leona, luego Tanganica, Uganda, Malawi, Zambia, Kenia, etcétera. Y hay 2 casos sangrientos, terribles y dolorosos en este proceso de independencia. La Unión Sudafricana y Rodesia. ¿Por qué? Porque en ambos países, en ambas colonias, la población blanca era fuerte, era importante, era muy numerosa, seguía siendo minoría, pero ¿qué hicieron estas poblaciones blancas? Proclamaron su independencia y establecieron una sociedad donde establecen el apartheid, donde esa minoría blanca tiene unos privilegios y la gran mayoría negra pues no goza de ellos, no goza de derechos. No tiene derechos. Hay un gran proceso hay un gran apartheid donde una gran mayoría de población negra no tiene derechos dentro de su propio país. Vamos a hablar del caso de Francia. Bueno, pues en Francia el proceso de independencia comienza en 1950. En principio hay un referéndum, pero el referéndum, bueno, en principio las colonias votan a seguir perteneciendo a Francia, pero al cabo poco tiempo de celebrarse ese referéndum, pues nada, el referéndum queda en nada, y el caso es que en 1960 empieza el proceso de independencia de prácticamente todas las colonias que Francia tenía en el centro de África. Luego tenemos el caso de Bélgica. Bélgica, pues como que no quería soltar, ella no quería soltar su colonia, pero se vio obligada por el contexto internacional, por la comunidad internacional, y finalmente Congo, su gran colonia en África, cedió a la independencia en 1960, pero se vio seguida de una sangrienta guerra civil. La otra colonia que tenía, que era Ruanda-Burundi, se acabó dividida en 2 países, y bueno, pues también en ambos países hubo conflictos civiles. Luego tenemos el caso de Somalia, por desgracia un estado fallido, un estado donde en la actualidad, ya saben que en Somalia en la actualidad no hay estado directamente, ¿no? Bueno, pues Somalia era una colonia italiana que accede a su independencia en 1960. Luego tenemos una colonia española que es Guinea Ecuatorial, que accede a su independencia en el 68. Y ya, bueno, en los años 70 las únicas colonias que quedaban en África eran las colonias portuguesas, y en Portugal había una dictadura que se negaba a dar la independencia a sus colonias. Empieza un enfrentamiento con la guerrilla hasta que ya en el 74 en Portugal se da la revolución de los claveles, cae la dictadura en Portugal y el nuevo gobierno facilita el proceso de independencia de sus colonias, y entonces nacen varios estados que son Guinea-Bissau, Cabo Verde, Mozambique y Angola. Y ya finalmente vamos a hablar de la descolonización en el mundo islámico. Empecemos por el Magreb. Libia era una colonia italiana, y en el año 51 las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues prácticamente le dan la independencia a Libia. Ya saben que Italia, si bien en principio era aliada de Hitler, en mitad de la guerra Italia hace ahí un cambio de chaqueta, y cuando ya Italia estaba siendo invadida por los americanos, dice, no, que me cambio de bando, que quitamos a Mussolini y que me voy con vosotros, pero aquel cambio de bando pues como que no le valió, y entonces las potencias vencedoras acceden y le dan la independencia a Libia en el 51. Marruecos estaba dividida por 2 potencias. Una era Francia, que controlaba el sur de Marruecos, y la otra era España, que controlaba el norte de Marruecos. Pues sucedió que Francia concede la independencia a la parte que ellos controlaban en el año 56. Entonces España de alguna manera también se vio obligada a conceder la independencia a la parte que España estaba controlando. Entonces en el año 56 Marruecos nace como país y se forma como país. Ese mismo año también Túnez, que era una colonia francesa, accede a su independencia. Luego tenemos una colonia española, que esto muy poca gente aquí en España lo sabe, pero en España al sur del actual Marruecos había un territorio pequeño que se llamaba Sidi Ifni, que pertenecía a España, y en el año 57 hubo una guerra, soldados marroquíes atacaron a Sidi Ifni intentando ocuparla, los españoles resistieron ese ataque, pero de nuevo por el contexto internacional en el que se estaba, España se vio obligada en el año 58 a conceder la independencia
a conceder la independencia, no, a ceder Sidi Ifni a Marruecos. Tenemos que tener en cuenta el contexto internacional en el que todas las potencias estaban dándole independencia a sus colonias. Y luego tenemos el caso quizá más vergonzoso de la historia de España, que es el del Sáhara español. Lo del Sáhara español le dedicaremos un episodio aparte porque lo merece, ¿de acuerdo? El Sáhara español era otra colonia española que pasó que en el año 75, una semana antes de que Franco muriese, a comienzos de noviembre, el Sáhara español fue ocupada por Marruecos. Y fue una cosa que es ilegal. El Sáhara, según la ley, ahí tenía que haber habido un referéndum, preguntarle a los saharauis si querían la independencia, hubieran dicho que sí, y conceder la independencia directamente. Pero ¿qué pasó? Que Franco se estaba muriendo, Franco estaba en la cama, y el rey de Marruecos organizó lo que se le llama la Marcha Verde, llamó a varios miles de civiles marroquíes y ocuparon el Sáhara, así tal cual. Lo ocuparon. Y mientras los marroquíes ocupaban el Sáhara por un lado, ¿qué hacían los españoles? Salís por otro. Entonces España entregó el Sáhara, que no era marroquí, se lo entregó a Marruecos. Entonces, aquí empieza un conflicto en el Sáhara que dura hasta la actualidad, ¿de acuerdo? Entre el gobierno marroquí y el Frente Polisario. Las cosas se hicieron mal porque no se trata de coger una colonia, entregársela, que una potencia como España entregue su colonia a otro país. No se trataba de eso, se trataba de, oye, ¿queréis la independencia o no? Eso es lo que se tenía que haber hecho. ¿Qué pasa? Que se aprovechó que Franco estaba en la cama. Parece que se dice que entre medias hubo sobornos, ¿de acuerdo? Y poco después de noviembre del 75 hubo un acuerdo en Madrid y España dijo que renunciaba a esa colonia, pero aquellos acuerdos de Madrid eran ilegales. Pues continuamos. ¿Qué pasa en Oriente Próximo? Oriente Próximo estaba siendo ocupada por el Imperio Turco hasta la Primera Guerra Mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco desaparece y todo el Oriente Próximo, que en su momento habían apoyado a Francia y Gran Bretaña pensando que a estas le darían la independencia, que hicieron Francia y Gran Bretaña. Oye, mira, tal, que os seguimos ocupando, si os parece bien. Y si no, pues también. Entonces, Oriente Próximo pasó a ser controlado a través de protectorados por Francia y Gran Bretaña. ¿Qué pasa? Pues que allí había petróleo. Entre medias se empieza a construir el Estado de Israel, el nacionalismo árabe está más fuerte que nunca, entonces esto empieza a convertirse en una zona candente. Egipto accede a su independencia en 1922. Primero tenemos una monarquía, pero en 1952 llega una dictadura y en Egipto pues no han parado desde entonces. De dictadura en dictadura han seguido hasta la actualidad. En Siria accede a la independencia en el año 41. En la península arábiga nacen dos países, uno es Arabia Saudí y otro es Emiratos Árabes. Y ya si nos alejamos un poquito más en Oriente Medio tenemos el caso de Irán. Irán desde el año 41 es gobernado por una monarquía, por el Shah Reza Pahlavi. Pero ¿qué pasa? Que esta monarquía, pues acaba convirtiendo Irán en un estado autoritario, totalitario. Además, era una monarquía controlada por Estados Unidos y por Gran Bretaña. El pueblo está descontento porque vive en un régimen, en una dictadura. Y entonces se empieza a gestar una revolución que termina en el año 79, o que culmina en el año 79, con la revolución iraní, y Irán pasa a convertirse en una república islámica, y esta es otra historia triste porque sustituyeron una dictadura por otra dictadura todavía peor, y en la actualidad continúa el régimen de los ayatolás. Les recomiendo un episodio que grabé hace unas semanas que se llama La Revolución Iraní, donde explico todo esto y con más detenimiento. ¿Qué sucede? Su país vecino tenemos en Irak, que es independiente desde 1930 y que desde el 58 estaba gobernado por gobiernos militares, y entre estos gobiernos militares el más famoso es el de Saddam Hussein, que en el año 80 le declara la guerra a Irán, una guerra que dura varios años y que, terminó en tabla, nadie ganó, todos perdieron. Luego tenemos el caso de Afganistán, otro país que siempre estuvo en guerra y en el que tenemos que destacar la guerra que tiene con la Unión Soviética entre el año 79 y el año 89.
Y finalmente tenemos que hablar del conflicto árabe e israelí, que empieza con la proclamación del Estado de Israel en el año 48, y en ese mismo momento, en la misma proclamación del Estado de Israel, ya hay una primera guerra entre Israel y el mundo árabe que va del año 48 al año 49, en el año 56 tenemos otra guerra por el canal de Suez, en el año 67 tenemos la guerra de los 6 días, luego en el 76 tenemos otra guerra, en el 87 empieza una intifada y bueno, es un conflicto que dura hasta la actualidad y les recomiendo que escuchen el episodio que le dediqué a este tema, que se llama El conflicto entre Israel y Palestina, donde explico todo esto con muchísimo detenimiento. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya interesado, espero que les haya aclarado un poquito más las dudas. Desde luego que en este episodio es que se explica, ya digo, buena parte de lo que está pasando hoy día, casi todo lo que vemos en el telediario, pues casi que tiene su origen en esta época que hemos explicado y se puede explicar, bueno, se puede entender desde las cosas que hemos dicho hoy. Querido amigo, querida amiga, te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Puedes seguirme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de todos ellos. Me llamo El Profesor Inquieto en Instagram, TikTok y YouTube. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezuelos y en Twitter El Profe Inquieto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!